Bienvenida, ¿cómo estamos? Bien, Omar, ¿cómo estás? Bueno, primero quiero desearle feliz cumpleaños a Carlitos, que Claro. siempre ahí también es nuestro fiel oyente. Así es. Y a toda la gente que, Continuamos. y a toda la gente que nos está escuchando, así que agradecer. Bueno, hoy vamos a transmitir desde acá. Estoy con el celu, anda con la compu ahí. Se desmayó la compu, le digo yo. Tenemos un invitado muy especial. Antes que nada, bueno, a todos, al Inchisi, al Intuta, Wali Yowali, para los hermanos de Anahuac, del territorio, Marí Marí Lamien o Marí Marí Compuchea, nuestros hermanos mapuches de este territorio del sur, que también nos están escuchando o en algún momento nos van a escuchar. Este programa después va a estar subido en la plataforma de Radio Tupac, en Urat Sariri, así que agradecemos a Omar, que bueno, que es el que bueno, está en toda esta administración que tiene que ver con el tema de la línea online. Así que bueno, no sé si el invitado ya está, yo acá no lo puedo ver porque estoy con... sí, ya está conectado y le vamos a pedir que habilite el micrófono únicamente. Ya está conectado, todo suyo. Genial. Bueno, lo voy a presentar. Él se llama César Morlán Valle. Ahora nos va a contar bien de dónde nos está hablando. Yo a veces no sé si de Tijuana, de México, porque bueno, siempre está haciendo mucho trabajo, es muy conocido en las redes y sobre todo en el tema de lo que es calendario y astronomía, ¿no? Él es miembro activo, ¿sí? Desde hace varios años de la Sociedad de Compositores. Además, estudió el tonal powali y la medicina tradicional en la Universidad de Chapingo, en México. Miembro fundador de Canahuitl, editor del blog Reflexiones desde el Anahuac, ¿sí? Es promotor de Calmeca Calendario, ¿sí? Él escribió un libro, que yo lo escuché la otra vuelta, muy interesante, y me gustó también porque el que estuvo ahí promoviendo y hablando muy bien del libro es un escritor muy conocido, ay, que no me sale el nombre, pero bueno, él hace muchos programas y es un antropólogo investigador, él después nos va a decir. Y bueno, gracias a ese libro lo pude conocer y después, bueno, empecé a escuchar sus charlas, ¿sí? Él escribió el libro sobre las trecenas, ¿sí? Ellos hablan trecena, veintena, ¿sí? Que bueno, que demuestra qué pasó con la conquista, ¿sí? De los españoles con Cortés y todo esto, lo que es el territorio mexicano, que se llama Tenochtitlán. Así que bueno, bienvenido César, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá y gracias por tu tiempo. Hola Amalia, buenas tardes. Para mí, yo estoy acá en Tijuana. Buenas noches para ti, para tu audiencia allá en Buenos Aires. Y pues muy contento de esta invitación. Claro que sí, aquí estamos para compartir todo lo que podamos. Bueno, no, estábamos re contentas porque, bueno, hoy pudiste también conectarte. Sé que siempre haces muchas cosas, después vas a contar ahí para que la gente también te sigan, otras personas que le interesan. Nosotros estamos en el territorio un poco también para compartir, ¿no? Porque yo siempre te escucho y a veces no puedo por el tema del tiempo, como te decía, ya tenemos una diferencia muy grande de horario. El tema, ¿no? Nosotros tenemos el calendario, lo que es la chacana, ¿sí? Claro. Todo lo que tiene que ver con este calendario unisolar o calendario agrícola. Y ustedes tienen el tonal powali, que un poco para que nos cuentes también. Y bueno, no sé si tenés alguna imagen o bueno, vamos a ir contando. Atrás tuyo vemos la trecena y de ahí también podemos ver un poco. Sí, pues fíjate que tenemos muchas cuestiones en común. Yo pienso que si éramos una civilización completa. Yo he tenido la oportunidad de viajar al Perú, a Bolivia, y al estar revisando, al meterme a los museos, pues veo mucha, sobre todo iconografía muy parecida. Recientemente, justamente ayer estuve publicando en mis redes un descubrimiento que hice sobre los pasos cenitales en lo que es el Tiahuanaco y su vínculo con Teotihuacán, que es una ciudad más o menos de la misma época, estuvieron existiendo al mismo tiempo junto a Monte Albán, y pudimos detectar que parece ser que además de una matriz filosófica, además de una matriz y una cosmovisión que genera una civilización, pues también pudo haber sido posiblemente una matriz también en el tiempo, una matriz temporal en cuestiones de calendarios. Claro, cada una de estas áreas geográficas con sus propias particularidades, ¿no? Nosotros acá en México, lo que se conoce como Anáhuac, como lo que los antropólogos han llamado ahora recientemente como Mesoamérica,
todo lo que es la región más o menos comprendida entre el tópico de abajito del trópico de Cáncer hacia toda el área maya, más o menos por ahí de Costa Rica, es lo que los antropólogos han llamado como Mesoamérica. Y de ahí pues al Tahuantinsuyo, que pues como conocemos perfectamente todos nuestros hermanos del sur, toda esta civilización, pues igual de antigua o mucho más antigua todavía, con Caral, que tenemos toda esta región de Caral, que también es bastante antigua, ¿no? Entonces, pues hemos saltado un poquito de cuestiones temporales y hemos encontrado similitudes. Entonces es muy interesante toda esta cuestión de lo que es la cuenta del tiempo, que es totalmente diferente a como la concebimos actualmente en el mundo occidental. Y eso, fíjate que ha sido una traba para poder comprender a cabalidad todo lo que los pueblos antiguos comprendieron sobre este devenir histórico, porque lo ven totalmente distinto. Y es ahí entonces en donde nosotros hemos hecho una propuesta, porque sabemos que se han escrito muchas cosas respecto a lo que son las pues, entrecomillado, conquistas de lo que fue el Tahuantinsuyo y de lo que fue también la parte de Mesoamérica, o la parte que empezó con Tenochtitlan y se fue extendiendo, ¿no? Pero fíjate que tengo una presentación por aquí, pero no me dio tiempo ponerla en video de YouTube. No sé si sea posible que la pongamos a través de una... ¿Perdón? Ahí le preguntamos a Omar, no sé si está capacitada la plataforma, Omar, decinos. Nuestro coequiper. No, por ahora no, perdón. Bueno, no te preocupes. Bueno, seguiremos contando y bueno, la gente, vamos imaginando. Y después lo bueno, podrías pasar tu página y así también la gente puede ir viendo el trabajo y toda tu investigación. Sí, claro, mira, esta investigación nosotros la vamos promoviendo, vamos poniendo nuevos avances. Nosotros tenemos todos los jueves en nuestro grupo, que es el Calmecac Calendárico. Somos 4 o 5 personas con las que estamos reuniéndonos cada jueves y presentamos todos los avances de esta investigación, que justamente empezó porque nos dimos cuenta de que todas esas fechas que fueron reportadas por Hernán Cortés, el conquistador, entre comillas, de lo que es aquí esta parte del continente, junto con otros soldados de la época, como fue también Bernal Díaz del Castillo, que escribió su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, publicado en 1632. Y también el biógrafo de Cortés también escribió pues respecto a lo que el mismo Cortés le iba diciendo, ¿no? López de Gómara, su primer biógrafo autorizado, digámoslo, por él. Y entonces estas 3 personas y algunos otros más dejaron muchas fechas diciendo, hoy llegamos aquí, hoy me parto para este lado, hoy hice esto, y todos van poniendo fechas que van dejando ahí en las cartas que el mismo Hernán Cortés mandaba hacia el emperador Carlos V. Parece un discurso normal de historia, ¿no? Hice esto, y de entrada, si uno las ve bajo el prisma del calendario cristiano, no nota ningún patrón ni nada que ver. Pero cuando es contrastada esas fechas y las vemos a través de la retícula temporal de los calendarios nativos, en este caso el Tonalpohualli, que es la cuenta, digamos, la de 260 días, que transcurre por 260 días, que es una cuenta mántica, es una cuenta, nosotros le llamamos aquí, que es un sistema cronoontológico, porque no nada más es una cuestión temporal, sino que tiene realmente que ver con el ser. Y entonces, cuando contrastamos todas estas fechas reportadas por el mismo Cortés y todos los cronistas, nos damos cuenta que detrás de eso hay un patrón. Y ese patrón está basado justamente en el calendario nativo. Y eso abre a muchísimas preguntas, más preguntas que las respuestas que quisiéramos dar. Porque... Con respecto a lo que me decís, me quedé pensando, ¿no? Porque yo había leído una parte de esto de tu libro y la introducción de esto con respecto a lo que nos enviaste, y sería esto como, no sé, es una apreciación mía porque no, pero te lo digo así, sería como que el tema esto cuando vos decís, ¿no? Lo que, la energía, ¿no? Todo lo que tiene que ver, sería como cuando nos pasa también que rompemos nuestra energía y nos enfermamos, dejamos que suceda eso,
no, nada, me quedé pensando por el tema de la energía, los planetas, pero muchas veces es como uno, ¿no? Es como que se deja, se rompe y deja que sucedan los otros, porque justamente no está alineado tal vez con esa conciencia o con esos espíritus o con esas deidades que es en el caso de ustedes. No sé, esa es como una pregunta, ¿no? Me quedé ahí pensando. Sí, como te decía, el sistema que regía y que aún rige, porque hay algunas comunidades que todavía lo usan, sí tiene que ver pues con el ser. Para darte un ejemplo, por ejemplo, no podían permitir, si dos personas tenían el mismo tipo de, por así decirlo, de información, de energía. Esto se llamaba tonali. Entonces no podían permitir que se casaran si estas energías o estas informaciones o estas frecuencias no eran compatibles entre ellas, ¿no? Entonces lo entendían muy distinto. Por ejemplo, cuando alguien se enfermaba y iban con el médico de esas épocas, lo primero que él preguntaba es ¿qué día te enfermaste? Porque iban a los libros, iban a los códices y veían exactamente qué tipo de influencia, por así decirlo, es una forma de entenderlo a la forma de astrología occidental, pero no es precisamente lo mismo. Pero entonces ellos se metían a estudiar eso, ¿no? Entonces son muy distintas los usos que se hacían sobre el calendario a como lo comprendemos actualmente. Y entonces te contaba que exactamente entonces Cortés yo creo que en un principio no sabía lo que estaba pasando, pero después ya se dio cuenta y utilizó esta estructura, pues digamos lo que a su favor. Pero esto abre, como te decía, abre más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque entonces significa que nosotros mismos los fuimos guiando. ¿Por qué? Porque Cortés se fue ciñendo al calendario nativo más que al calendario cristiano, lejos de considerarlo diabólico, ¿no? Porque en esa época pues sabemos que toda la parte de la Inquisición y todo eso les prohibía utilizar otro tipo de calendarios que no fueran totalmente los cristianos. Entonces podemos entonces hacernos la pregunta, ¿qué pasó? ¿Realmente guiaron a Cortés? ¿Guiamos a nosotros a Cortés? Y abre muchas más preguntas, porque el día que se entrega a la ciudad de Tenochtitlan y que con este acto se abre la colonización de la América continental, con la primera caída que fue la Ciudad de México, Tenochtitlan, el día que se es entregado es el 13 de agosto de 1521. Y este 13 de agosto de 1521 se vincula perfectamente con todo el discurso histórico a través de la retícula del calendario nativo para que tenía que ser entregada precisamente ese día. Y se vincula con Venus, se vincula con Marte, se vincula perfectamente con todos los ciclos que este calendario no nada más era una cuestión solar, sino principalmente se vinculaba con los ciclos de Venus, e inclusive se puede vincular hasta con la propia fundación de la ciudad. Entonces los abuelos, Amalia, los abuelos como allá en el sur también pues eran personas muy respetadas totalmente, y ellos, a lo que podemos comprender, veían un orden cósmico, y en el orden cósmico veían a la divinidad manifiesta. Entonces, a su forma de entender, claro, ¿no? Veían a la divinidad manifiesta. Y entonces, esa es una apreciación que nosotros hemos concluido, de que al ver que ya habían concluido estos ciclos, ellos eran tremendamente conocedores de los ciclos, tanto que pues pudieron calcular de alguna manera pues el inicio, el cambio de este ciclo que había culminado en 1508, que era una gran era solar, para poder 13 años después entregar la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, una civilización que le dedicó tanto tiempo al estudio del tiempo, por algo tuvo que ser. Algo descubrieron, algo pudieron ver. Con respecto a esto, quiero ver si... me están escuchando. Con respecto a lo que decías, viste, de Venus, hay una... Yo ayer estuve en una charla de pueblos originarios donde una hermana de la zona de Pastos de Colombia, bueno, en toda esa zona de Pastos de Ecuador, está esta estrella de 8 puntas, que la conoces, ¿no? Que es el símbolo de Venus. Pero para ellos es el sol, el dios creador, ¿no? La deidad creadora, mejor dicho. Entonces, nosotros lo tenemos en los textiles andinos. Yo tengo uno justo acá atrás mío, que está hecho por mi abuela, en telar de 4 estacas, se llama telar inca de 4 estacas, es el típico que hacían los andinos.
Y los mapuches tienen esa misma estrella, sí, acá, en algunas banderas azules. Entonces, esto qué importancia de los pueblos originarios. Yo siempre le digo esto a mis alumnos, porque a mí me gusta investigar el tema de los pueblos, y yo digo, no habían en esa época Wi-Fi. Sí, el Wi-Fi era esta conexión con las estrellas, con la luz que titilan y esto, ese era el Wi-Fi o las señales de humo, como dicen los abuelos. Pero yo digo, ¿cómo sabían los pueblos, ¿sí?, estas señales que cuando, por ejemplo, en la cultura mapuche, cuando la luna está así o el sol o Venus sale más temprano, hay que ir a la veranada o hay que hacer tal viaje o hay que salir a algún lado o hay que sembrar? Y no solo eso, con respecto a lo que vos enviaste ayer de Tiahuanaco, ¿no? Yo investigué en un momento ese territorio. Y bueno, ahí se dice, ¿no?, que esa ciudad fue creada así como de un día para el otro, ¿sí? Y bueno, es que es una civilización tan rica y tan detallada milimétricamente, incluso esas cabezas clavas, que representarían a otros territorios o a otros pueblos, ¿sí? Y yo me pregunto, como hay varios colores, ¿no? ¿También serán pueblos de otros planetas? En las culturas nativoamericanas, incluso hay, no me acuerdo si eran los Hopi o los cachinas, que dicen que ellos recibieron visita de otros seres. Y como vemos en los pueblos originarios, cuando uno recibe en la comunidad, lo saluda y le pregunta de dónde es. No generalmente como hoy, pueden venir alguien y ya uno piensa en la guerra, ¿no? Me quedé pensando en esto, ¿no? Cómo las civilizaciones y esta conexión de que en algunos pueblos también dicen que vienen de las estrellas. Varios que yo investigué de diferentes países dicen eso y yo me quedo ahí a veces asombrada. Y con todo esto que vos vas contando también, el tema de leer el tiempo y leer las estrellas, ¿no? Sí, exactamente. Venus es muy importante, en realidad, para muchas de las civilizaciones, no nada más para las de este continente, ¿no? La misma tradición cristiana tiene a Jesús, Nazareno, lo menciona como estrella de la mañana. Entonces, en su acepción, de alguna manera vinculado a este planeta. Lo que pasa es que los ciclos de Venus son muy sui generis, tienen una danza en especial entre la Tierra, el Sol y Venus, este planeta. Venus se comporta de forma dual, porque solamente lo podemos ver como en el amanecer, algunos momentos antes de que salga el sol, y en el atardecer, una vez que se mete el sol, y entonces es cuando desciende. Jamás vamos a ver a Venus atravesar toda la bóveda celeste, toda la bóveda, como son otros planetas como Júpiter o Marte, que son planetas exteriores. Y de alguna manera entonces Venus llamó la atención, no solamente, como te decía, de las culturas de lo que hoy conocemos como América, sino en realidad de todo el mundo, por esta belleza que tiene de su luz. Es el tercer elemento más brilloso o más brillante en el firmamento. Primero tenemos al Sol, tenemos la Luna y finalmente a Venus. Entonces, al que hayan descubierto esta relación, esta íntima relación que tiene el Sol y en su danza de Venus con la Tierra, en el que justamente forman esa estrella de la que tú dices, ese pentagrama, esos 5 puntos que los mayas, y que en realidad ahora ya lo sabemos todo Mesoamérica y muy probablemente también la parte del mundo andino, entendieron que 8 años de la Tierra significan 5 años sinódicos de Venus. Sinódico significa visto desde la Tierra, que no es precisamente su órbita espacial. Pero entonces 8 años de la Tierra han pasado 5 años de Venus, y la suma de 8 más 5 son exactamente 13. Y por eso es que el 13 es un número sagrado. Es el número que de alguna manera es el factor, el común denominador de todos los ciclos. Todos los ciclos finalmente su común denominador es el número 13, incluido el ciclo de gestación humana. Sabemos que el ciclo de gestación humana son alrededor de 39 semanas. 39 por 7 son 273 días. Y por eso es de que algunos autores han dicho que el Tonalpohualli, que es la piedra angular de nuestra calendárica, en este lado del continente, en el cono sur, está vinculado a lo que son el ciclo de gestación humana, porque 260 más una trecena son exactamente estos 273 días, que estaría entonces vinculado a la gestación humana, ¿no? Nosotros sabemos que actualmente nuestros cumpleaños los medimos en las vueltas al sol, pero los humanos no pasamos adentro del vientre de nuestras madres
365 días, sino son alrededor de 39 semanas, ¿no? Es una aproximación. Entonces, yo creo que estas civilizaciones sí tuvieron un calendario humano que se relacionaba con el ciclo de la Tierra de 365 días y además con el ciclo de Venus, este ciclo venusino de que los antiguos astrónomos cerraron en 584 días. Su ciclo real es de 583.92, pero ellos lo cerraron a 584 para hacer todas esas mediciones, ¿no? Entonces, pues sí, realmente somos una civilización, tanto desde Canadá hasta Tierra del Fuego, que estamos completamente vinculados a través de la iconografía y de una matriz civilizatoria. ¿Cómo ves? Sí, eso es verdad. Vemos la chacana, ¿no? No solo en la cultura andina, sino yo lo vi en los etruscos, está en la cultura hindú, en los templos hindú me han mandado fotos, gente que ha visitado. Y bueno, yo creo que esa iconografía, esa simbología, ¿no? O esos signos, yo digo siempre que es como que el ADN del ser humano nazca acá en el sur, en el norte, en el este. Hay una vibración, ¿sí? Una vez un profesor me dijo, ¿no? Hay una vibración que el hombre hace, que en el momento, doy un ejemplo, ¿no? Que este hombre esté descubriendo una forma de hacer un tipo de bebida, el otro, en otro espacio o del otro lado del planeta, ¿sí? Está también más o menos al mismo tiempo descubriendo la misma fórmula, ¿no? Entonces, de ahí podemos pensar, ¿no? Esto humildemente desde mi pensamiento, de cómo que el hombre, ¿sí? Con el tiempo, de diferentes culturas, ha llegado a esta conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vibración que hace, que puede ser desde los planetas, puede ser desde uno mismo, conocimientos milenarios, que hace que todos los pueblos estén comunicados con la tierra y que todos los pueblos digan, ¿no? Esto de que la planta tiene espíritu, todo está vivo, ¿sí? Y como yo te digo, y como sabemos todo, ¿cómo sabían ellos? Y vuelvo a decir, si no había wifi ni nada, sino cómo ellos, y es porque lo que vos decís, ¿no? Este conocimiento, no sé, ontológico, este conocimiento innato que trae, justamente creo que es por la observación de la naturaleza. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a esto del tonal Powali, ¿no? Estas personas que no se podían casar por las mismas energías, también un poco para que la gente conozca, ¿no? Esto del tema de las trecenas. También conocí un hermano que se llama Daniel y nos decía también, ¿no? Que también es para ayudar a sanar, ¿no? Vos que estuviste estudiando medicina, ¿cómo te puede ayudar el tema del calendario para sanar o cómo descubrir tus enfermedades? Sí, mira, como te decía, en las culturas antiguas se utilizaba esta herramienta pues, de forma ontológica, era una guía para muchas cosas, inclusive hasta para el maíz. No se podía quitar el maíz de la planta hasta que precisamente el contador de días, que era en este caso el sacerdote, el tonalpouki, aquel que contaba los libros, daba la instrucción. Y decía por ahí el fraile dominico, Fray Diego Durán, que dejó escrito que era so pena de muerte de que aquel que se atreviera a cortar el maíz antes de que se diera esa instrucción. Entonces ellos, de alguna manera, yo le he llamado una calendariocracia, porque se regían totalmente por lo que es el calendario, no como nosotros lo hacemos nada más para hacer citas o para cuestiones de negocios. No. Estamos hablando de realmente una conducción de la forma, digámoslo, particular desde un humano hasta la sociedad. Entonces, ellos eran muy estrictos en respecto a ese tipo de cuestiones. Entonces, para lo que era la medicina, justamente, te decía que llegaban con el doctor, el tísit, como se dice en náhuatl, y le preguntaba que cuándo se había enfermado, porque precisamente iba a revisar qué tipo de información circulaba por el cosmos o qué tipo de tonali era para ver cómo es que había interactuado esa energía con la propia. Hace cuenta que es como si fueran colores, ¿no? Por ejemplo, claro. en el ambiente está circulando hoy el tono azul, por así decirlo, sí. Esto es meramente un ejemplo. Y yo estoy en un tono amarillo, entonces, ¿cómo me relaciono
con ese tono azul, con ese amarillo, pero a lo mejor yo soy amarillo, pero tú eres verde, y otra persona es rojo o es lila. Entonces, cada uno tenemos nuestras particularidades, pero hay una cierta información que es como lo que ahora probablemente los científicos cuánticos llaman el campo cuántico. Entonces nosotros estamos embebidos en esta información, en esta piscina de información, y entonces ¿cómo nos relacionamos? Digo, esta es una manera en que yo a mí mismo me he explicado, ¿no? Estoy usando palabras modernas, no es precisamente como lo hubiera dicho precisamente a alguien hace 600, 700 años, ¿no? Pero sí es muy importante conocer entonces de que aquello que ya ahora la física cuántica ahora está volteando a ver, justamente a todos esos chamanes, a todas esas personas de conocimiento, como dicen, wow, pues es que estos cuates vienen diciéndolo mucho tiempo antes y ahora nosotros a través de la física cuántica lo estamos comprendiendo y vemos físicos cuánticos volteando a ver todo aquello que nuestros pueblos sabían, de que todo está unido, de que la mente importa, que las emociones importan y que no podemos desligar lo físico de lo mental o lo físico de las emociones, ¿no? Entonces era de alguna manera holístico. No podemos vernos ahora, por ejemplo, que vamos a un doctor occidental y no nos preguntan, ¿estás durmiendo bien? No nos preguntan sobre nuestros sentimientos, no nos preguntan sobre ese tipo de cosas, sino directamente se enfocan nada más en el cuerpo, pero realmente vemos, ahora ya sabemos que es completamente todo holístico, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas y las ventajas de ahora de la física cuántica que está volteando a ver a esa sabiduría ancestral. Sí, hace poquito ustedes tuvieron un evento muy grande que yo los vi y después me di cuenta que me parece que era Casa Nieva, que hicieron como muchos eventos. Bueno, yo estuve ahí visitando también, conociendo a los hermanos, haciendo algunas entrevistas y digo, qué hermoso. Contanos un poco también el tema de estos 500 años, ¿sí? Cómo lo vivieron ustedes y todo lo que... Vemos que hay mucha movilización dentro de lo que es los pueblos y también vimos muchas danzas ahí en el Zócalo. Sí, mira, tuve la gran oportunidad de poder estar justamente ese 13 de agosto del 2021, justamente ahí en la plancha del Zócalo. Me tocó estar a un lado del presidente y no hablar con él, claro, pero pues sí a unos 200 metros de distancia de Andrés Manuel López Obrador. Y tuve la fortuna de que precisamente desde el lugar donde yo estaba, hice un Facebook Live diciendo nada más hablando sobre mi libro y resulta de que a un lado estaba el canal de la presidencia, el canal oficial de la presidencia de la República, y me escucharon hablar y me entrevistaron en ese momento respecto a este libro de Trecenas. Y por aquí pues está muy, muy efervescente porque pues justamente son 500 años a la forma occidental, pero bueno, está de todos modos, estamos de alguna manera conmemorándolo, estos 500 años, y pues se ha llegado el tiempo, Amalia, de que nosotros contemos ahora nuestra historia, porque ha sido contada desde los prismas occidentales, han querido entenderse este proceso utilizando las categorías mentales y la historia europea o la historia de otros lados y la han querido transportar a una civilización completamente diferente. Y eso es justamente lo que nosotros hemos apostado. Estamos explicando este proceso desde adentro, desde las propias creaciones culturales, desde las propias creaciones materiales de las personas que lo vivieron. Y una de estas es justamente el calendario. Es lo que te decía, cuando estudias este proceso que le llamamos la conquista, ese proceso que llamamos la conquista de Tenochtitlan, y lo contrastamos con el calendario, ahí nos damos cuenta de que había un guión calendárico que se fue siguiendo, que Cortés fue siguiendo, y no solamente para cuando la entrega de Tenochtitlan. Imagínate, Amalia, ¿qué tanto permeó en Hernán Cortés el uso de este calendario? Que hasta para poner las fechas en que firmaba sus cartas y las enviaba a Carlos V, lo hacía vinculado al calendario nativo más que al calendario cristiano. Sí decía tal día en el calendario cristiano, pero cuando lo contrastas te das cuenta de que, por ejemplo, era una conjunción inferior de Venus. Y Venus es muy importante porque Venus está asociado con Quetzalcóatl, esta deidad de este lado del cono norte, en donde está asociada a la sabiduría. Fue la deidad que regaló
el calendario a los humanos, así nos lo dicen las fuentes. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estudié mis primeros años en la escuela, cuando era un niño, a mí me decían que a Cortés se le había confundido con el regreso de Quetzalcóatl. Y entonces yo, en mi cabeza no cabía cómo era posible eso, ¿no? Pero ahora que ya estudio y puedo comprender eso, Quetzalcóatl está muy relacionado a Venus. Entonces, esos ciclos de Venus eran los que estaban regresando. Y eso es, en mi opinión, a lo que ellos estaban refiriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante entonces que ya nosotros contemos nuestra historia desde adentro. Y por eso es que escribimos este libro que se llama Tres Cenas, porque justamente estamos demostrando que a Cortés se le fue guiando, que nosotros llevamos el orden de las cosas, porque no queríamos que hacer una transición desordenada, sino lo fuimos guiando hasta el día que tenía que ser entregado, justamente ese 13 de agosto de 1521. Imagínate. Qué interesante esos libros. Ahí yo lo compartí en un grupo que es de Aviala de diferentes países. Bueno, seguro que en un momento te van a estar escribiendo porque es re interesante. Aparte, cuando vaya allá, de ahí te lo vamos a comprar. ¿Sabés qué? Me llamó la atención y también yo estoy pensando, y es la inteligencia también, ¿no? Hay una película que yo vi que no me acuerdo, no sé si era Pedro de Mendoza u otro, que se casó con una mujer originaria, ¿no?, de ese territorio, pero fue una de las personas que empezó a defender los pueblos. Hablo de ese tiempo. Y yo pienso, ¿no?, como hoy vienen los europeos, gente de otros pueblos, que aman los pueblos originarios, aman la sabiduría de los pueblos originarios, porque se está dando cuenta, como dicen los abuelos, y vendrán otros vestidos desde otros pueblos, que también tienen espíritu de sangre originaria, ¿no? Estas personas que estuvieron con Cortés, incluso como hoy los presidentes, ¿no? No es que el presidente lleva la batuta, sino que tienen todos los otros que están viendo qué no hacemos, qué hace aquel, el diputado de la Educación, el ministro de Economía, todo. Ellos habrán tenido sus veedores y calculo que ellos también habrán visto la sabiduría, ¿no? Habrán sentido y de haber entrado en la célula todo de cómo está organizado y ordenado lo que vos decís, que habrá dicho, si lo hacemos como ellos dicen, todo va a funcionar. O sea, la creencia en este pueblo, ¿no? Pero obvio, fue para su manipulación y para su beneficio, pero ahí también estamos viendo cómo se utilizó y cómo se ha regido. A mí me parece maravilloso esto lo que vos contás, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, y también esto de cómo cuidamos nuestra información y por otro lado, en vez de ser violentado, este encuentro también dentro de lo que es pacífico, del hablar, de lo que también se hizo. Me gustaría que cuentes un poquito, porque el tema de la mujer para nosotros es muy importante, de la Malinche, ¿no?, que ahora salió hace, no sé si el año pasado o el anteaño, porque siempre fue mal vista. ¿Cuál es tu opinión desde lo que ustedes, que viven en México? Es totalmente cierto lo que dices, es una historia mal contada. Prácticamente todo lo que se ha dicho sobre ese periodo ha sido mal contado, porque como te he dicho, esto es una cuestión que lo hemos tratado de entender desde otra óptica. Malintzin, justamente esta nativa, esta maya, bueno, más bien era del centro de México, que aprendió maya, que aprendió también el náhuatl. Pues aquí en México se le ha tildado de traidora, pero realmente no tenemos nada por qué decir que es una cuestión de traición. A ella le tocó una cuestión muy importante, que fue lo que decía Cortés, como la lengua, ¿no?, como lo que ya conoceríamos hoy como una traductora. Ella pues sí tuvo mucha importancia, inclusive en algunos códices, como es el lienzo de Tlaxcala. En algunas ocasiones se ve dibujada la figura de Malintzin más grande que la de Cortés, como si fuera más importante. Entonces, esto de Malinche ha sido de alguna manera utilizado de forma negativa en la parte de México para decir que prefiere lo extranjero hacia lo que es lo nacional, ¿no? Pero no podemos juzgar a una persona por un acto que ella estaba haciendo, que además pues ella no pertenecía al pueblo, digamos, lo mexica, de alguna manera. Ella simplemente estaba viviendo el papel que le había tocado. Era una esclava que se había regalado a Cortés recién que llegó recién a estas tierras. Pero era una costumbre mesoamericana, era una costumbre en la que se daban mujeres para de alguna manera crear vínculos
vínculos entre las personas, y estos nuevos integrantes de lo que sería Mesoamérica, pues serían de alguna manera, como Christian Duverger lo ha dicho, como unos chichimecas también, ¿no? Como unos nuevos integrantes. Estos chichimecas significa que está así como que integrándose de alguna manera hacia lo que son las urbes o las partes más urbanizadas. Entonces a Malintzin sí se le ha vilipendiado, y además ha sido mal interpretada su historia, ¿no? Si en este caso los mismos tlaxcaltecas, que también dicen que se unen a Cortés para poder vencer a Tenochtitlan, ellos siempre estaban en guerra, Tenochtitlan y Tlaxcala. Si es que hubo algo que podríamos decir que fueron traidores, en este caso fueron los texcocanos, porque ellos sí pertenecían a lo que se le conocía como la Triple Alianza, y que sí eran aliados de Tenochtitlan, y que después se vuelven contra ellos, ¿no? Entonces, el asunto pues aquí de Malintzin definitivamente y afortunadamente ya ha sido de alguna manera ya mejorada su imagen, sí, reivindicada su imagen, el papel que le tocó vivir a ello, que fue muy importante, la parte de Malintzin. Sí, yo le recomiendo a la gente que vea, ¿no?, esta mujer con poder también, ¿no? El tema del poder manejar la lengua, una mujer que fue esclava, ¿no? Denigrada en diferentes pueblos, termina siendo, bueno, la traductora, e incluso se dice que ayudó a muchas personas. Yo creo que también como mujer, que fue madre, porque al final terminó muriendo acá, se llevaron su hijo, yo creo que como mujer habrá tratado de siempre, incluso si había algunas palabras violentas, tratar de amenizar ese momento también, ¿no? Porque si no iba a estar todo el tiempo en guerras constantes. Yo creo que como siempre desde las mujeres se ve eso, ¿no? Si no, ella hubiera estado incluso en otro papel. Si hubiera justo hecho una guerra, yo creo que ella era una mujer también, como vos decís, ¿no? Estaba en ese rol que le tocó, porque cuando uno es esclavo es como ahora. Hay gente que es traductora, ¿no?, de presidentes que están haciendo desastre a los pueblos originarios, y bueno, es su trabajo, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que también nosotros tenemos que tener conciencia de qué es lo que leemos, a quién leemos, quién está contando la historia, desde dónde está contando la historia. Y como dice Quijano, ¿no?, desde que vino la colonización, los blancos son los que tienen poder y mayor estatus, y los de color, ¿no?, o como nos nombran, los denigrados, los de la periferia, ¿no?, siempre los indígenas, diciendo que hoy, como siempre decimos los hermanos originarios que están acá, los que somos de Argentina, que bueno, los indígenas estamos en la universidad, estamos en diferentes lugares, hoy hay un diputado wichí, entonces también, bueno, ahí también la tenemos a Elisa Loncón, que está ahí en la Constituyente, y es una doctoranda, ¿no? O sea, más de 5 o 7 títulos tiene. ¿Por qué siempre nosotros los pueblos originarios nos tenemos que entender que la sabiduría es milenaria y vive en nosotros? Y eso, como dice César, yo creo que también en él está la energía de los ancestros y de los abuelos, que está guiando para que haga también un libro así, ¿no? Y no quedarse en, bueno, vendo el libro y me voy a Miami, me voy a otro lado, sino que sigo trabajando, y con la humildad que vos lo haces cada jueves, para que la gente también vaya despertando, ¿sí? Y yo creo que, bueno, solo me queda felicitarte, pero bueno, tenemos todavía a ver, me voy a fijar un poquito cuánto tengo de tiempo. Nos quedan unos 4 minutos. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes? Y bueno, para que también sigamos este camino desde la cultura mexica o náhuatl. Pues en realidad el mensaje es que se acerquen a esta nueva forma de comprender las culturas originarias. Nosotros actualmente vivimos en una civilización en decadencia, eso es lo que está pasando con la cultura occidental. Y entonces lo que tenemos que hacer es rescatar lo bueno que tenemos también de las otras culturas, no solamente la de este continente, sino en realidad todas las culturas originarias que nos dicen a gritos que estamos mal, que la naturaleza no es un medio para un fin, sino que somos todos somos sujetos, ¿no? Y mientras sigamos viendo a la naturaleza como un objeto, pues vamos a tener todo este acabose que ya estamos haciendo con la madre naturaleza. A mí me gusta mucho el pensamiento, por ejemplo, ahora de Rafael Bautista, filósofo de allá de Bolivia, con todo lo que es el vivir bien, ¿no?
o Grossfogel, Ramón Grossfogel, que también es un excelente pensador, que ellos también ya se están acercando, es un puertorriqueño que también ya voltean a ver y comprender estas nuevas formas nuevas para la cuestión occidental. Sabemos que son tradiciones antiquísimas en las que podemos encontrar respuestas a muchas preguntas que el mundo occidental no puede responder. Entonces sí es necesario que hagamos un rescate, o mejor dicho, que las raíces nos rescaten a nosotros, no nosotros rescatarlas a ellas, ¿no? Sino porque sabemos que me gusta cómo lo dice Rafael Bautista, este filósofo y poeta peruano, me dice, el juez no es el futuro, sino el juez es el pasado, porque justamente ya lo vivimos, ya se vivió, y entonces el mejor juez es el pasado, porque podemos regresar ahí y realmente darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo les daría pues estas palabras a todos de que se acerquen realmente a conocer esa otra forma distinta, esas otras cosmovisiones tan distintas a la cosmovisión imperante como es la occidental. Sí, es verdad. Y en la cultura andina siempre dicen los abuelos, ¿no? El futuro, lo que vos decías, ¿no? Está atrás, porque no lo vemos. Y el pasado, adelante, es lo que vemos. Y desde ahí sacarle el conocimiento y la sabiduría de qué es lo que me falta, cómo puedo caminar, incluso ver mis propias faltas, ¿no? O sea, dentro de lo que yo ya caminé, a lo largo de mis 30 años, mis 40 años, y tengo 20, 30, 40, 50, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy en este espacio? ¿Y por qué no en otro? ¿Qué no mejoré? ¿Qué puedo mejorar? ¿No? Entonces, ser los constructores de nuestras propias vidas y no pensar en esto que siempre nos dicen, no, es que el destino está escrito y nos quedamos ahí esperando que todo suceda. Así que bueno, pasanos si querés, ¿cómo se llama el Facebook donde se juntan ustedes para que la gente los siga? Y también, no sé si hay algún otro evento próximo. Pero mira, eventos como tales, pues acabamos de concluir lo que es los 500 años de la conmemoración de la entrega de Tenochtitlan, de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y pues nosotros invitarlos a que cada jueves se unan a través de los programas que tenemos. Es a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, 10 de la noche para allá contigo. Todos los jueves nos estamos reuniendo para platicar respecto a estos temas y muchos más, ¿no? Ya llevamos casi un año de transmisión y pues afortunadamente la gente ha estado con nosotros y pues de alguna manera vamos abriendo el camino, vamos sembrando muchas semillas. Sabemos que ahorita precisamente podríamos decir que es el tiempo de marcar el horizonte, como lo dice Dussel. No podemos hacer cambios, pero sí marcar la línea del horizonte, ¿no? Y es justamente nosotros lo que estamos haciendo también en nuestro granito o nuestra semilla en la parte calendárica, porque también se habla mucho de descolonizar muchas cosas y también hay que descolonizar la parte temporal, la parte del calendario, porque ahí estamos hablando de que estamos perdiendo muchísimas cosas. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta semillita que hacemos todos los jueves. En el Calmecac Calendárico AC, que es Asociación Civil, nos pueden seguir ahí directamente en la página de Facebook. Genial. Y qué bueno lo que dijiste, ¿no? Esto también, ¿no? Que no nos quedemos con la línea del tiempo que nos cuenta que, bueno, todo ya pasó. No, todo es cíclico o circular, tal cual como está atrás de tu espalda, ¿no? El calendario es circular, porque vemos que se repite el otoño, el invierno, el verano, cumplimos años, o sea, entonces todo es cíclico. ¿Y por qué nos quedamos con eso, no? Entonces, ¿desde dónde también volver a la fuente, descolonizarnos? Yo siempre digo, no solo de la teoría, de la palabra, descolonizarnos desde la alimentación, de las formas de sanar, desde la forma de contar el tiempo, descolonicémonos desde todos los aspectos que podamos, de la forma de vestir, qué ropa uso, qué está diciendo mi cuerpo cuando uso esa ropa y cuando como ese alimento que es transgénico, ¿no? Pero bueno, todo viene más rápido y es mejor. Y realmente es mejor, preguntémonos, sumas causa y sumas camaña, vivir bien y vivir en armonía, como dicen nuestros abuelos. Entonces, bueno, agradecer, César, don César Morlán nos acompañó hoy, Valle, y bueno, gracias a Omar también que está ahí, detrás de todo nuestro técnico y director de Radio Tupac, y bueno, nos vemos el próximo jueves, perdón, me quedé con el jueves, el próximo lunes
Y el jueves nos vemos también, porque ahí voy a estar acá por Urak Sariri, Caminantes de la Tierra. Gracias, César. Hayaya. Muchísimas gracias a Amalia y a Radio Tupac, que me hicieron un favor de escucharnos, y los invitamos precisamente todos los jueves. Gracias.